Bueno, bienvenidas a las personas que nos están visitando. Esta es su casa. Ojalá que podamos tenerles mucho más tiempo, ¿verdad? Por acá, porque realmente para nosotros es una bendición. No vino usted, lo trajo el Señor, porque así es como funciona el Señor. No tenemos la iniciativa, Dios nos trae. Y como Dios nos trae, hoy tiene un mensaje maravilloso para nosotros. Esta es el cierre de 3 semanas de una serie, antes de que el pastor inicie con una serie que él le llama Detrás del telón de la vida. Eso empezamos la otra semana. Y solo el nombre es fuerte. Así es, pastor, Detrás del telón de la vida. Excelente. Y iniciamos la primera semana hablándole a las mujeres cuando el mensaje estaba dirigido a la forma en que la mujer se conduce a la hora de hablar, el uso de su lenguaje, que básicamente a veces es muy manipulador, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Y hablamos con los hombres que su lenguaje no es tanto manipulador, aunque hay hombres que manipulan, como áspero, como grosero. Y como una persona, como en el caso de el hombre, no necesariamente porque sea áspero, que no sea muy fino para hablar, significa que sea malo, sino que no ha recibido una instrucción correcta. El día de hoy vamos a juntar la idea de esas dos enseñanzas en un mensaje que se llama Uso y Abuso de la Lengua. Vamos a estar en el capítulo 3 del libro de Santiago como texto principal, pero vamos a abordar una introducción en la cual nos haga a nosotros entender en este mensaje cómo todos, absolutamente todos, estamos involucrados en el mal manejo de la lengua. Santiago menciona la lengua, pero nosotros no pensemos en ese órgano como lo tenemos en mente, ese músculo, porque la lengua es un músculo, sino pensemos como Santiago lo presenta, como una forma de comunicación. La forma de comunicación puede ser errónea o puede ser correcta, dependiendo de la forma en que usemos el don del lenguaje. Una de las cosas importantes a la hora de comunicarnos es que nosotros, cuando nos comunicamos, no es una comunicación que sale meramente de la boca, sino que es algo que está depositado en el corazón. Nosotros podemos llegar a algún lugar y hablar con las personas y prácticamente casi que engañarlas, pero tarde o temprano se va a salir quiénes somos en nuestra conversación. Solo falta que aparezca algún detonante que nos haga a nosotros expresar lo que realmente somos. Algo que nos enoje, algo que nos entristezca, algo que nos haga feliz, pero en el momento de las emociones, si no tenemos templanza, un buen manejo de las emociones, entonces va a salir y va a aflorar lo que está en el corazón. Es lo que dijo Jesús. Del corazón sale absolutamente todo, de ahí se maquina, de ahí se arregla absolutamente todo. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra lengua desde el contexto bíblico, no está hablando de la lengua como músculo, como le dije, sino como herramienta. Antes de orar, quiero decirles que en el Nuevo Testamento la Biblia menciona a 4 Santiagos. Un Santiago es hijo de Zebedeo, el otro es hijo de Alfeo, a uno se le llama el mayor y el menor para distinguirlos, ambos eran apóstoles. El otro Santiago no tiene que ver nada con el Señor, y Santiago, el que escribe el libro, es el medio hermano de Jesucristo. Algunas personas no les gusta decir eso o no les gusta escuchar eso, pero yo solo digo lo que la palabra dice. Este medio hermano de Jesús es el que escribe el libro, porque los otros Santiagos, o por lo menos el primer Santiago, ya había sido asesinado por Herodes mucho antes de la escritura del libro. El libro en sí se constituye un termómetro para probar la fe. Es un termómetro de medida para probar la fe. Es como que nos dieran a nosotros una escala de valores, y en esa escala de valores al final está la lengua. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor dirección en cuanto a lo que vamos a aprender hoy, que nos abra el entendimiento y que nosotros seamos receptivos, y más que receptivos, que depositemos esto en nuestro corazón como un rema para practicarlo en nuestras vidas. Porque venimos a la iglesia para aprender, pero no para llenarnos de conocimiento, sino para que eso que aprendemos lo hagamos
práctica en nuestra vida. Si no es práctica en nuestra vida, solo vinimos a llenar un espacio, a sentarnos en una banca y no hicimos absolutamente nada. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por la forma en que nos hablas, por la forma en que haces que te atendamos, Señor. A veces es fuerte, a veces es sutil, a veces es directa, Señor, a veces a través de otras personas y en muchas ocasiones a través de los mensajes de diferentes personas a través del mundo. Te doy gracias, Señor, porque nos permites a nosotros presentar tu revelación, Señor, a través de la palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos dé el entendimiento, Señor, para que nuestro corazón esté receptivo y también que nos dé, Señor, el discernimiento para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Lo que estamos haciendo mal para de alguna forma, Señor, a través de la dirección tuya podamos irlo corrigiendo y seamos mejores representantes tuyos en este transitorio que estamos acá, que es mientras vivimos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre y te damos gracias por el Espíritu Santo. Amén. Cuando usted abre el libro de Santiago o le pregunta a alguien acerca del libro de Santiago, lo primero que la persona le va a decir a usted: ese libro trata sobre la lengua. Es lo que está depositado en la mente de todos. Santiago trata sobre la lengua. Quiero decirle que en el capítulo 1, no lo abran, solo voy a hacer un recorrido del primer capítulo y el segundo capítulo. Depositen, o mejor pongan su atención en el capítulo 3, ahí es donde vamos a estar mayormente. Pero el capítulo 1, del verso 1 al 12, el Señor nos enseña a nosotros que la fe es probada, es medida a través de las aflicciones. Así lo dice la traducción del lenguaje actual. La Reina de Valera que ustedes tienen ahí en su mano, la mayoría de las personas dice a través de las pruebas. Santiago capítulo 1 en el verso 2 y 3 nos dice así: hermanos míos, lo primero que yo debo de recoger aquí o de reconocer es que Santiago le está hablando a la iglesia, no le está hablando a nadie más que a la congregación de Cristo. Y si usted es iglesia, si usted es cuerpo de Cristo, si usted es congregación de Cristo, eso es para usted. Y si yo lo soy, esto es para mí. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, aquí tenemos la primera prueba de fe, produce paciencia. ¿Cuál es la primera prueba? ¿Cuál es el primer termómetro? ¿Cuál es la primera escala, el nivel que utiliza Santiago para que nosotros sepamos si nuestra fe es sana y si nuestra fe es correcta? Las aflicciones. Así que cuando alguien quiere quitarte el aprendizaje dentro de las aflicciones y ponernos dentro de una especie de neblina que trata de ocultar que todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, tenemos problemas, lo que hace es quitarnos una posibilidad de conocer nuestra madurez en cuanto a la fe. La segunda prueba que hace, lo vemos en el capítulo 1 del verso 13 al 21, dice que Dios no usa el mal para probar la fe, pero leamos estos versos. El verso 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que la tentación en sí misma no es una medida para probar la fe. La tentación en sí misma no es una escala de valores de la Biblia para probar mi fe. Pero el verso anterior me dice a mí, en la tentación, ¿dónde encuentro mi medida de fe? Y el verso anterior a este dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Capítulo 1, verso 12 de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba. Entonces, mi hermano y mi hermana, la tentación en sí misma no es una medida para probar mi fe, pero la resistencia a la tentación sí es una medida de fe, y eso sí viene de Dios y se llama voluntad o dominio propio.
Cuando yo logro dominarme y decirle no al pecado, entonces eso me demuestra a mí que tengo una posibilidad delante de Dios de ser aprobado. No porque Dios me haya mandado la tentación, porque la tentación viene dentro de mí mismo, porque viene de mis propias concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Es el deseo exagerado de hacer cosas que no le agradan a Dios. Eso está en mí, está en mi naturaleza, está en rechazar a Dios, y por eso necesito del Espíritu Santo que me capacite para poder resistir lo que a Dios no le agrada. Entonces, la segunda prueba de fe está en la resistencia al mal. La tercera prueba de fe que encontramos en el libro de Santiago está en su palabra, en lo que nosotros estamos exponiendo en esta mañana y ustedes están leyendo esta mañana. Dice la palabra, introduciendo esta información en el capítulo 1 del verso 22 al 37, pero apoyándonos únicamente en este momento en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuál es la otra medida de fe que pone el libro de Santiago? Dice que si yo practico lo que aprendo, eso me pone a mí en una condición de aprobación delante de Dios. Si yo escucho y hago, si yo cuando veo la palabra me dice no haga esto y la obedezco a la palabra, automáticamente me encuentro en una escala de valores que Dios aprueba. Tenemos la cuarta medida de fe. Dios prueba la fe por medio de la conducta con las demás personas. ¿Se acuerda lo que dice Juan en sus epístolas? Si no amas a tu hermano, entonces no has pasado de las tinieblas a la luz. Porque si no puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Pues Santiago tiene ese mismo pensamiento, porque ese pensamiento no se le ocurrió a él, sino es un pensamiento que el Espíritu Santo deposita en estos servidores de Dios. Y dice así, verso 1 del capítulo 2: hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí es donde estamos. Ok, ya regresé. Que vuestra fe en Cristo sea sin acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que cuando yo veo a una persona diferente a la otra, entonces automáticamente yo estoy siendo desaprobado delante de Dios. Dejémoslo decirlo de esta forma. Santiago lo dice que si usted sienta a las personas adelante, algunas porque le caen bien y otras atrás, en ese momento se hace acepción de personas. Lo que quiero decir con esto es que nosotros no tenemos que tener una escala de valores para medir a las personas. Debemos de verlas como las ve el Señor, y el Señor nos ve a todos iguales. ¿Qué hace la diferencia para que nosotros seamos aceptados delante de Dios, o cercanos a Dios, o agradables a los ojos de Dios? Cuando cada una de estas pruebas nosotros las vamos superando una a una. Y una de estas es que usted reciba con tanto gozo al uno como recibe con tanto gozo al otro. ¿Me explico con esto? Porque a veces nosotros, hay personas que tal vez nos hacen sentir un poco incómodos, y si te sientes incómodo porque un hermano está llegando a la iglesia o regresa a la iglesia o viene a la iglesia, lo que sea, si te sientes incómodo, mi hermano, estás reprobado. ¿Me expliqué con eso? Porque debe de producirnos gozo, debe producirnos mucha alegría el ver a nuestros hermanos. Y la quinta medida de fe es que Dios prueba a través de las obras. Dice el verso 17 del capítulo 2: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Déjeme decirle algo, aquí es donde muchas personas vienen y confunden que yo tengo obras para salvarme, que yo hago obras para ser acepto delante de Dios. No, las obras son producto de mi salvación. Si yo soy un creyente que ya he sido acepto delante de Dios y el Espíritu Santo me está guiando, me guía a obras de bondad. ¿Y qué es una obra de bondad? Es una inclinación natural de hacer el bien.
Eso es obras de bondad. No significa que en mi naturaleza yo soy bueno. Yo soy bueno porque el Espíritu Santo me guía en mi naturaleza, aunque sea pecaminosa, a hacer obras de bondad. Pero la pregunta, ¿los malos hacen obras de bondad? Sí, también. Entonces eso no es una medida de fe, porque si mis obras fueran una medida de fe, entonces aún las personas más delincuentes que aportan dinero a causas benéficas serían creyentes. Eso no los hace creyentes. Por lo tanto, tenemos que tener claro que las obras no producen salvación, no me hacen creyente, mas la salvación sí debe de evidenciar obras de justicia. Y la sexta prueba, y es la que vamos a desarrollar el día de hoy, en nuestro termómetro le vamos a llamar el palabrómetro. ¿Y por qué le vamos a llamar el palabrómetro? Cuando el libro empieza en el capítulo 1, verso 26, dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Todas las anteriores termómetros que acabamos de analizar entran dentro de la religión, entran dentro de lo religioso. ¿Qué es religión? Es un sistema cultural de conducta de un grupo de personas en las cuales sus creencias reflejan la relación con una divinidad. Lo voy a repetir. La religión es un sistema cultural de conducta de un grupo de personas que refleja creencias en las cuales mide su relación con una divinidad. Entonces las personas, cuando siguen las normas de conducta de los humanos y son apegadas fielmente a todo esto, son religiosos, pero no necesariamente son creyentes restaurados por el Espíritu Santo, porque lo que están siguiendo es norma de conducta de seres humanos. Y eso era el fariseísmo de la época de Jesús. Se seguían normas establecidas por personas. Jesús decía, por sus ritos, por sus creencias. Entonces, ¿por qué la lengua se convierte en algo tan importante, mucho más que las otras pruebas? Porque yo puedo obedecer la palabra delante de los hombres al pie de la letra y no ser creyente. Yo puedo tener una buena relación con las personas y no ser creyente. Yo puedo hacer obras de bondad y no ser creyente. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es el gran mandamiento? Le preguntaron a Jesús. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Una persona normal, cuando digo una persona normal, no estoy hablando del intelecto, estoy hablando de la capacidad de comunicarse, porque hay personas que no se comunican porque son mudas y eso no los hace anormales, solamente no tienen ese don de podernos comunicar verbalmente. Así que cuando hablo de la normalidad, en este caso estoy hablando de aquel que puede usar su lenguaje para comunicarse. Una persona normal habla 30,000 palabras por día, básicamente, unas 30,000 palabras diarias. Los hombres, unas 20,000. Entonces oscila entre 20,000 y 30,000, dependiendo qué tan chismosos seamos o qué tan comunicativos seamos. ¿Y sabía usted que de esas 30,000 palabras daremos cuenta a Dios de cada una de ellas? ¿Qué has hablado durante este día de esas 30,000 veces que abrimos la boca? Aquí vamos a empezar. Mateo 12, 34 al 27 dice así: generación de víboras, habla Jesús. La palabra víbora viene de una palabra que se llama vípera. La palabra vípera, cuando usted la escucha para que se le llegue de una forma más común,
no sé si ha oído cuando alguien dice lengua viperina. Ustedes tienen una lengua viperina. Una lengua viperina es una lengua que tiene la capacidad de hacer daño inmediato a través de las palabras a las demás personas. Eso es una lengua viperina. Alguien que habla y produce un daño inmediato, infringe dolor. Cada vez que hablamos y producimos en las personas dolor, nosotros tenemos lengua viperina y entramos en lo que Jesús está diciendo, generación de víboras. Así que saque solamente a los fariseos de ahí, o mejor dicho, no deje solo a los fariseos ahí. Si usted abre la boca de una manera imprudente e irresponsable, es parte de la generación de víboras, aunque sea creyente. Jesús lo dice de esta forma: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Verso 35 del mismo capítulo 12 de Mateo. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, lo que está hablando es lo que sale del interior, lo que está depositado en su corazón. Aunque usted y yo querramos engañar a alguien, tarde o temprano va a salir lo que está en el corazón. Saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda, puede subrayar, toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa, mi hermano? ¿Qué es una palabra ociosa, mi hermana? Esto es importante saberlo, porque si no, entonces yo voy a pensar que son malas palabras, palabras soeces. Pero no se trata de eso. Toda palabra que yo diga que no produce ni A ni B, no produce beneficio, no edifica, de esa palabra yo voy a dar cuentas a Dios. Imagínese su última conversación, la que tuvo en los últimos 30 minutos o antes de iniciar el culto. ¿Qué hablaste? ¿Cuántas de esas palabras eran de edificación y cuántas de esas palabras eran ociosas? No bendecían en nada a la persona que estaba al frente o a otras personas. De eso daremos cuenta a Dios, porque tenemos un don de lengua y debe ser usado correctamente, porque los dones son para la edificación de la iglesia. El no hacer esto constituye un pecado delante de Dios, y dice que se dará cuenta a Dios en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado. Esta palabra justificado no es salvado, sino probado, pesado o reprobado delante de Dios. Por tus palabras y por tus palabras serás condenado. O sea, serás justificado o serás condenado. Vamos a entenderlo un poco más en el lenguaje del apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1. En el verso 6 o la mitad del verso 6 en adelante dice: es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perece, se prueba con fuego. Y oiga lo que dice Pedro: sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué nos dijo a nosotros Santiago? Que de toda palabra daremos cuenta a Dios en el día del juicio. Y Pedro dice que debemos de dar cuenta a Dios y que sea palabras de alabanza, de gloria y de honra. ¿Qué es alabanza? Alabanza es reconocimiento pleno, lo cual tiene que ver con usted y conmigo. Cuando yo hablo, tiene que haber un reconocimiento pleno de Cristo en mí. Eso es alabanza. Si yo uso palabras ociosas, nadie va a reconocer a Cristo en mí. Va a reconocer otro tipo de carácter, otro tipo de persona. Ese reconocimiento va a guiar al ser humano a una gloria delante de Dios. Y la palabra gloria establecida aquí es a un gozo pleno. En el momento que yo hablo, las personas tienen que sentir gozo pleno, y ese gozo pleno se va a manifestar delante de Dios en el día del juicio.
y de final produce honra, que es valor. Cuando yo valoro la forma de conducirme según Jesucristo, Dios me da valor a mí. Yo honro a Dios, yo valoro a Dios y Dios me honra a mí. Dice que Dios honra a quien le honra. Dios le da valor a aquel que realmente le da valor a Él. Después, en algún momento vamos a hablar del noveno mandamiento, porque el noveno mandamiento lo infringimos montones de veces. Y es dar falso testimonio. Falso testimonio es cuando yo prometo algo y no lo cumplo. Falso testimonio es cuando yo digo cosas que no son correctas delante de Dios. Para darle un ejemplo, si yo digo qué tonto soy, ¿usted sabía que usted está pecando? Porque usted es creación de Dios y usted no debe minimizar ni disminuir lo que Dios hizo. Solamente que no podemos irnos al otro lado y ser orgullosos, pecaminosos. Usted puede reconocer algo que Dios hizo en usted, pero no debe de sentirse mejor que los demás por eso. Eso es una diferencia. Usted puede, ese reconocimiento, eso está bien. Pero cuando yo me siento mejor que los demás por lo que yo hago, entonces eso está mal. Ahora, él dice que esto se prueba con fuego y nuestra fe se prueba con fuego. Ahora en la actualidad se usa el ácido para probar el fuego, pero anteriormente, y algunas personas lo continúan usando, cuando usted agarra una cadena de oro o agarra un anillo de oro y lo pone al fuego, este anillo o esta cadena o lo que usted ponga va a agarrar un tono rojizo, o sea, se va a tornar en un rojo incandescente. Cuando usted retira el fuego, el oro vuelve a tomar su composición original y vuelve a tomar su color original sin ninguna afectación. Si es otro metal, cambia el tono del color. O sea, un creyente cuando es probado con fuego va a mantener su temple en Cristo. Si se aflige, si se desmaya, si se retira, si se devuelve, la palabra dice que ese no es un creyente. ¿Y por qué lo dice? Pablo lo dice de esta forma: nosotros no somos de los que nos devolvemos. Y ese nosotros son los hermanos a los cuales Santiago les está hablando. ¿Aflicciones? Sí, todos las vamos a tener, es parte de la medida de fe. ¿Problemas? Todos los vamos a tener, pero esos problemas nos deben acercar a Cristo más que alejarnos. Debe hacernos más creyentes con una fe más madura en lugar de hacernos renunciar. Con esto en mente y entendiendo que el ácido que nosotros tenemos para probar es más rápido que el fuego, porque el ácido que tenemos nosotros para probar nuestra fe se llama ¿cómo? La lengua. Con eso en mente, mis hermanos, hoy vamos a escuchar un mensaje muy poderoso para usted y para mí, que nos va a hacer recapacitar y nos va a hacer meditar en nuestra forma de conducirnos, en nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, en la sociedad, incluso para con Dios. ¿Cómo estoy usando yo ese don de comunicación? Santiago 1:19 me dice a mí: todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Tenemos dos oídos, una sola boca. Sea lerdo, pronto para oír y tardo para hablar. ¿Sabía que usted que a un bebé le toma 2 años aprender a hablar? Más o menos 2 años. Mi hija, yo creo que casi que nació hablando. No paraba de hablar desde bebita. Pero la mayoría de las personas le toma 2 años aprender a hablar. Y nos toma 50 aprender a callarnos. Yo tengo 52 años y hasta ahora estoy aprendiendo a quedarme callado. ¿Cómo cuesta? Porque somos orgullosos, altaneros. Creemos que todo lo sabemos. ¿Sabe de qué se distingue la mujer? Ya lo hablamos en el primer capítulo de esta serie. La mujer se distingue por el uso de las palabras excesivo. ¿Sabe cómo le llamamos aquí en Costa Rica? Alegadera. ¿Cómo le llaman en Colombia? Cantaleta.
Se la pasan cantaleteando, dicen los. Y aquí en Costa Rica le llamamos así, alegadera. ¿Por qué hizo eso? No debió de haberlo hecho. Qué barbaridad. Yo se lo dije. Hubiera puesto eso allá, hubiera puesto acá. Taca, 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 taca. Se acuesta a dormir y está durmiendo y está. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué le dice? Esa es una conducta natural de la mujer. ¿Sabía usted eso? ¿Quiere que le dé un sustento bíblico? Proverbios 27, verso 15 al 16. Gotera continua. ¿Ha usted tratado de dormir con una gotera que esté clic, 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 clic? Gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Esta mujer rencillosa que está aquí en el texto es esa mujer que está plata, 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 plata. Pretender contenerla, dice el verso 16, es como frenar el viento. Es imposible. Así que mi hermano, no trate de que su esposa cambie esa forma de alegar. Muchachos, no esperen que su mamá deje de alegar. Es imposible. Eso dice el proverbio. Van a alegar toda la vida y van a morirse alegando. Pueden estar agonizando y ya le dije que limpiara eso, ¿por qué no lo ha limpiado? Eso es natural, así fueron diseñadas. ¿Por qué, mi hermano? Porque eso es un termómetro de fe para usted. ¿Sabía eso? Es un termómetro de fe para los hijos. ¿Cómo me voy a conducir ante esa alegadera? ¿Se habían dado cuenta? Ya por eso pusimos eso, lo depositamos. Es una medida de fe que Dios puso en nuestras casas. Así que dé gracias a Dios por esas alegaderas, porque le enseña a madurar. Ahora voy con usted. Hablamos de el hombre rústico, ¿se acuerda? En la segunda semana. El hombre se distingue por su forma grosera de hablar. ¿Acuerda lo que Abigail decía? Abigail decía de Nabal, él es un hombre grosero y hace honor a su palabra. Es realmente un estúpido, dice. Siempre actúa con estupidez. Esa es primera de Samuel 25:25. No estoy ofendiendo a nadie, estoy hablando de Nabal. Y estupidez es solamente una persona torpe para aprender. El hombre le cuesta mucho entender que debe de conducirse de una forma más dulce. A veces necesita un trato de Dios directo para que la persona sea dulce y se conduzca dulce. Entonces esa es una característica del hombre. Eso no fue inventado por él. Déjenme leerles este texto. A ver, ya que lo hice. Es mejor, verso 21, 19, es mejor morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Y dice el verso 21 más adelante, Proverbios 21, el verso 31 más adelante dice, el caballo se alista para el día de la batalla. Estoy hablando con los hombres, no les estoy diciendo caballos. Estoy diciendo, cuando va a la guerra, el caballo es alistado para ir a la guerra. Mas de Jehová es el que da la victoria. Quiero explicarle eso. ¿Quiere que su esposa deje de alegar? Déjesela a Dios. No haga la guerra. Eso le toca a Dios. No es a nosotros a los que nos toca cambiar a la mujer. Y el hombre tiene un gran problema y es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Que es áspero para hablar. El proverbio dice, no seáis ásperos. O sea, no sean groseros. ¿Y por qué el hombre es áspero para hablar? Así como la medida de fe para el hombre es su alegadera, la medida de fe para usted, ¿sabía cuál es? Esa aspereza. ¿Cómo va a reaccionar usted a esa aspereza? Es que usted si es esto, usted si es aquello, ya no lo soporto. Y Dios dice, sí, no superaste la prueba, mamita, no pasaste por el ácido, no lo aprobaste. Porque ¿qué tiene que hacer usted? No tiene que tratar de domar el caballo. La guerra la gana ¿quién? Jehová. Déjeselo al Señor. Así que si el hombre y la mujer pudieran domar o dominar su lengua, dominarían toda la vida, todo en su vida. Sería más fácil. Mire qué fácil que es hacer el bien.
Eso es muy fácil. Es más, cuando se lo hacemos a los que nos hacen bien, todavía es más fácil, ¿o no? Eso lo dijo Jesús. Pero conducirnos correctamente, eso no es tan fácil. Ve algunos dichos populares. La lengua, un miembro sin hueso, tan pequeño y débil, puede aplastar y matar. ¿Quiere aprendérselo? La lengua, un miembro sin hueso, tan pequeño y débil, puede aplastar y matar. ¿Sabía usted que muchas de las guerras se desarrollaron porque alguien abrió la boca más de la cuenta? Un proverbio persa dice así: una lengua larga, muerte temprana. Lengua larga, muerte temprana. Los chinos, que les gusta inventar tanto proverbio, dice: la lengua puede pronunciar una palabra a tal velocidad que superaría a un corcel. Los hebreos dicen así: aunque los pies resbalen, nunca se lo permitas a la lengua. Salomón nos escribe en Proverbios 21:23: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Ok, ahora sí, vamos a irnos a Santiago capítulo 3, a la sexta medida de fe. Ya entendimos, estamos claros lo que es la lengua. Y como estamos claros lo que es la lengua, entonces vamos a leer el texto. Y este texto nos va a cambiar la vida. Capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, ¿a quién le habla? A la iglesia. ¿Quiénes de aquí son iglesia? ¿Quiénes dicen amén? A ustedes les habla. Y como yo soy parte de la iglesia, me habla a mí también. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. O sea, mujer, no trate de enseñarle a su esposo lo que no le puede enseñar, sino que le toca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo va a poner en cintura. Dios lo va a poner en cintura. Y va a aprender a tratarte como una reina. Cuando se dé cuenta que hay un Dios que te cuida, que te protege, entonces va a alinear a ese caballero y le va a decir: a mi hija no la trate así. ¿A quién le toca? A Dios. Pero tampoco usted trate de enseñar a su esposa: es que usted sí que habla, es que usted no para hablar, qué barbaridad, ya me tiene hasta aquí. Porque no le toca a usted enseñarle eso a su esposa. ¿A quién le toca? A Dios, al Espíritu Santo. Le va a enseñar que deje de esa conducta tan alegona y tan incómoda. Pero no es usted el que puede ser maestro de ella, ni ella maestro suyo. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos ¿qué? Mayor condenación. Porque todos, ¿quiénes entran en este todos? Aquí, en la iglesia. ¿Quién levanta la mano? Todos ofendemos muchas veces. Así que usted, hombre, la ofende a ella y ella lo ofende a usted. Ninguno se sale de esta palabra. Los hijos ofenden a los padres a los hijos. Todos nos ofendemos. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Ve cómo el dominio de la lengua, el control de la lengua hace que yo pueda controlar todo en mi vida? Si yo sé hablar, sé controlar absolutamente todo. ¿Cuántas veces usted no va en el carro conduciendo y se le salen palabritas ociosas? Cuando deje salirse palabritas ociosas cuando va conduciendo, entonces usted habrá pasado una prueba de fe. ¿Sabía eso? Cuando llegan los hijos de la escuela y le traen una no muy grata noticia, ¿cómo les habla? ¿Cómo se comunica con ellos? ¿Sabía que usted, si se comunica correctamente, habrá pasado una prueba de fe? Cuando su mamá le llama la atención, ¿cómo le responde? Solo piense en cada una de estas situaciones. Todos ofendemos muchas veces.
He aquí, dice el verso 3, ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere llevarles. Verso 5, así también la lengua, un miembro pequeño, se jacta. Aprendas esta palabra, la lengua se jacta. ¿Sabe qué es jactancia? Es un alardeo, es un pavoneo, es un orgullo excesivo. Eso es. ¿Cómo funciona la lengua en esta área? Ustedes han visto los pavos reales. ¿Alguien ha visto lo hermoso que se ve el pavo real cuando levanta las alas? Qué bellísimo animal. Y lo ha visto por detrás cuando está levantando las alas, qué horrible. Todo el trasero se le ve pelado ahí. Horrible. Así es cuando nos pavoneamos con la lengua. Creemos vernos bonitos, pero se nos ve el trasero. Horrible. ¿Cómo hacemos eso? A veces nos invitan a una casa y vea qué bonita la cocina donde la puse. ¿Vio qué bonita? Ah, sí, mi hermano. Pero yo, oiga, como yo todo lo sé y como yo sé más que los demás y como yo soy el más carga, pero yo no la hubiera puesto ahí, yo la hubiera puesto allá. Pero no es su casa, ¿a usted qué le importa? ¿Por qué da opiniones donde nadie se las pide? Esa es la lengua. Llegamos a algún lugar y hay un problema, no son ni nuestros hermanos, ni nuestra congregación, ni somos pastores, ni ministros, ni maestros. Es que yo le hubiera pegado un par de palotazos a ese huila. Y alguien le está preguntando. Si le preguntan, opine. Si no le preguntan, cállese. ¿Sabe cómo dice el proverbio? Quien da bendición de madrugada le será contado por maldición. O sea, no sea metiche. Eso es lo que dice el proverbio. No se meta donde nadie lo llama. Si le dicen, mire mi hermano, ¿usted cree que yo pueda hacer algo? ¿Qué color le parece bonito para mi cocina? Dígale todos los colores que a usted le parecen bonitos. Le preguntaron. Pero si le dijeron, mire qué bonita está mi cocina. Ah, sí, pero es que yo le hubiera echado a ese pollito un poquito más es que yo le hubiera echado más salsita, no. Llega y se come una comida y sin que nadie le pida opinión. Ah, no, es que yo esto sí le hubiera echado tal vez chilito panameño, eso hubiera quedado mucho mejor. Así sí le hubiera quedado mejor. ¿Sabía que son palabras ociosas? ¿Podría usted estar lastimando a esa persona? Porque tal vez esa persona se esforzó o los únicos ingredientes que tenía son esos y está queriendo halagarle a usted, pero usted imprudentemente lesiona el corazón de esa persona porque nadie le pidió opinión. Se jacta, dice, se pavonea de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo. Esta palabra mundo aquí no está hablando del cosmos. La palabra mundo aquí significa el círculo de la creación. ¿Sabe que el círculo de la creación es así, redondo? ¿Y por qué tiene redondo? Porque no tiene principio ni tiene fin. Usted cuando se pone un anillo de matrimonio como este que tengo aquí, es una muestra de que su amor no tiene fin ni tiene principio, está depositado en el carácter de Dios y en la promesa que usted le hizo a Dios, a su esposa, de amarla para toda la vida, o a su esposo de amarlo para toda la vida. Ese que dice es un fuego, un mundo de maldad. Lo que se refiere es que cuando yo hablo imprudentemente, yo atento contra ese círculo de la creación. Y Jesús dice que Él es el alfa y la omega, principio y fin. Yo atento contra el propósito de Dios para la misión que tengo yo dentro de esa familia. Cada vez que yo abro la boca y hago pecar a mi esposa, y mi esposa entonces pierde esa relación y comunión con Dios por mi boca presurosa y altanera. O cuando usted mujer empieza con esa alegadera, y el hombre se empieza a molestar y sí se queda callado porque aprendió aquí que no debe de hablar, pero le estás haciendo que el corazón le haga.
Usted está afectando también el propósito de Dios para ese hombre por no saber callarse. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere usted? ¿O Santiago? ¿A este cuerpo que tenemos nosotros tan hermoso? No, se refiere al cuerpo de Cristo. Afecta a la iglesia, afecta a la familia. Aquí se ríen porque estoy diciendo que tenemos un cuerpo hermoso. Yo no voy a decir que tengo un cuerpo feo. Hace un rato dije que yo soy creación de Dios, ¿o no? Allá ustedes. Dios me hizo bonito. Ni yo mismo me lo creo. Bueno, no importa. Afecta a la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. O sea, está diciendo que el mismísimo Satanás opera en esa lengua viperina cuando abrimos la boca. ¿Cierto o no? ¿Qué es el chiste? Gálatas 6, 1 al 5. Ponga una marca ahí donde están en Santiago y ahorita regresamos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y no es sarcasmo lo que está usando Santiago, está diciendo que son espirituales, porque tienen ¿a quién? Al Espíritu Santo. Así que no es como que nosotros digamos, ay sí, claro. ¿O no le ha pasado eso a usted? Que alguien le dice, mira hermano, vieras que yo, gracias a Dios, he cambiado. Dios me ha hecho una persona diferente. Ay sí, claro que sí. Eso es ocioso también. Eso es un mal uso de la lengua. No, él no está haciendo eso. O sea, en Gálatas Pablo no está hablando de forma sarcástica. Está hablando así: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, como una verdad, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea que estamos en la posibilidad de estar en la misma silla. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cómo sobrellevo eso? Me echo encima los problemas de los demás. O sea que si alguien tiene deudas, tráigamelas a mí para pagarlas. No, ¿verdad? O si alguien se peleó con la esposa, que venga para acá para no tiene que ver nada con eso. Lo que dice que sobrelleve las cargas de los unos a los otros, lo dice en la siguiente parte del verso: a cumplir así la ley de Cristo. ¿Cómo se cumple la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? Cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mayor y más grande mandamiento, ¿qué fue lo que dijo? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo. ¿Y cómo cumplo eso yo? Porque el que se cree ser algo, usted cree que cocina muy bien, usted cree que pinta muy bien, usted cree que canta muy bien, usted se cree muy bien, no siendo nada. Así mismo se engaña. ¿Sabe que usted hay personas que hacen mejor lo que usted hace y hay otros que hacen peor lo que hace? Pero al final de cuentas debemos de valorarnos según la medida que Dios nos dio a nosotros de fe. ¿Y cuál es la medida de fe que Dios me dio a mí? Que yo me valore según Cristo me valora. ¿Y cómo me valora Cristo? Por Él mismo, por el depósito del Espíritu Santo en mí. No por lo que yo soy, sino por lo que Él es. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse con respecto a sí mismo. ¿Cuál es su propia obra? La obra de Cristo en usted. De lo único que usted puede jactarse es de que Cristo le salvó. Nada más. Con respecto a sí mismo y no del otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vámonos de nuevo a Santiago capítulo 3, estamos en el verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma, ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre, subraye, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Quién puede domar nuestra forma de hablar? Usted, su esposa, su esposo, sus hijos. ¿Usted, mamá, puede enseñarle a su hijo cómo puede hablar? No, nadie puede. Metas eso en la cabeza, nadie puede. No puedes cambiar la forma áspera de tu esposo,
No puedes cambiar la legadera de tu esposa. Solo uno es el que puede, y Jehová es el que gana las victorias. No puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. No solo dice eso, en el verso 10 dice: de la misma boca procede bendición y maldición. Hoy le dices: ¿cómo te amo? Qué maravilloso, qué hija tan maravillosa, qué hijo tan maravilloso, qué mamá tan linda, la mejor mamá del mundo. ¿Usted sabe cuántas mejores mamás del mundo hay? Millones de millones. Entonces yo no sé dónde está la mejor, porque usted le pregunta: esta es mi mejor mamá del mundo, esta es la mejor mamá del mundo. Y va a la otra casa: yo tengo la mejor mamá del mundo. ¿Cómo hago yo para encontrar a la mejor mamá del mundo? Si todos tienen a la mejor mamá del mundo, porque esa es la mamá que tienen, no conocen a la otra. Qué rico cocina mi mamá. No hay nadie que cocine, porque eso es lo que comiste de bebé. No comiste otra cosa. Esa es la mejor comida. Es lo único que conoces. Y como es lo único que conoces, es lo mejor. Es la única mamá que conoces. Pero hay mejores que ella. Y peores también. Hay mejores esposos que el tuyo y peores también. Hay mejores hijos que los tuyos y peores también. Entonces mídase no por usted, mídase por lo que Cristo quiere que se mida, y es el Espíritu Santo cambiando esa obra. De la misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha de una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce a la vez. Lo único que puede cambiar tu naturaleza, la forma de comunicarte, es el Espíritu Santo. Yo no puedo cambiar por quedarle bien a las demás personas. Yo cambio cuando Dios me dice que lo que estoy haciendo es incorrecto. Mateo 26, 69 y 75. Mateo 26, 69 al 75. Usted sabe que cuando usted se comunicaba con su esposa, cuando eran novios, una mirada, hacía unos ojitos y se derretía, un gesto, una cartita, un mensaje. La forma en que yo me comunico dice quién soy yo. Pedro, habían arrestado al Señor Jesucristo, estaba en el patio de la casa de Caifás. En el verso 69, Pedro empieza la declaración o el desarrollo del tema diciendo: Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco a este hombre. O sea, ya juró, ya no solo dijo que no, sino yo juro que no conozco a este hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. Y oiga lo que dice: porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando a Pedro le dicen esto, de que la manera de hablar de él le descubre, dice: entonces comenzó a maldecir y a jurar. Pedro no usaba palabras ociosas ni soeces. Pedro había aprendido de Jesús directamente. Entonces, cuando usted está en medio de un grupo de personas, usted tiene que distinguirse si es de Cristo o no es de Cristo. Pero si usted usa palabras soeces o se apunta a la conversación del otro grupo, ya usted lo que está haciendo es lo mismo de Pedro. Empieza a hacer ruido. No habla, sino que hace ruido. Cuando Pedro empieza a maldecir y a jurar, se acordó, dice el verso 75, de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Por qué hizo Pedro esto? Pedro lo hizo por una sola razón: miedo. Cuando usted y yo le hablamos mal a nuestras esposas de forma
rústica, de forma cruel muchas veces. Después estamos solos llorando amargamente. ¿Por qué? Porque somos rústicos, porque no nos enseñaron una forma correcta de conducirnos, porque necesitamos del Espíritu Santo que nos guíe. Cuando usted, mujer, empieza a alegar y alegar y alegar y alegar y alegar y explota a uno de sus hijos, o explota a su esposo y explota antes, ¿cuántas veces usted no dice, ¿para qué tanta cosa si al final de cuentas no cambié absolutamente nada? Lo único que hice fue traer a mi casa discordia. Porque el único que puede operar en ese hombre, en ese niño, es el Señor Jesucristo. No es que usted no diga lo que está mal, es que lo diga una vez y punto. Pero vea qué interesante. Yo voy a decir, voy a poner esta tapita aquí. Y le voy a decir, para decirlo a la pastora Cindy, pastora, ¿me puede llevar esta tapita al finalizar el culto y la pone allá? Yo vengo la otra semana y me encuentro la tapita acá. Y yo le puedo decir a la pastora, pastora, mire, no pasaste la tapita para allá. Pásala porque necesitamos que esté allá. Solo estoy haciendo un ejemplo. Ella viene y la pasa. Pero si yo sigo al siguiente semana, es que usted no pasó la tapita la semana pasada. Y después, es que si hubiera pasado la tapita, no me tendría que oír. Es que usted si hubiera taca, 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 como una metralleta. ¿Va a cambiar aquello? No va a cambiar nada. Lo único que va a hacer es empezar a impulsar ese corazón a un sentimiento que no agrada a Dios, y usted es partícipe de eso que no honra a Dios. ¿Me expliqué? Si usted llega a su casa y algo hizo su esposa que no le agrada y usted le habla de forma áspera, ¿va a cambiar algo eso? Nada. Usted puede decir lo mismo con buenas palabras y decir, vea, mi amor, no debiste de haber hecho eso. Pero resulta que somos ásperos y lo que hacemos es que ese corazón no honre a Dios, y eso es culpa mía también. Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 13, en el verso 15, cuando viene hablando del don de lenguas y que las personas deben de tener un entendimiento o deben de tener un traductor, él dice así, ¿qué pues? Verso 15, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Estoy en 1 Corintios capítulo 14, verso 15, también con el entendimiento, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho. ¿Sabe qué es lo que estaba pasando con Pedro? Pedro en ese momento se volvió ruidoso. Empezó a ¿qué? A maldecir. Y maldecir, mis hermanos, yo no quiero asociarlo con malas palabras o palabras soeces. Yo no creo eso. Yo no creo que Pedro haya usado, pero sí no usó palabras de edificación. ¿Me explico? Porque si él hubiera empezado a decir malas palabras, o como diríamos en Costa Rica, madrear a todo el mundo, yo no creo que esa conducta hubiera sido aprobada por Jesús. No es así. Jesús, cuando él resucitó, él le dice a María, vaya y dígale a Pedro, le dice a los discípulos y a Pedro que voy para Galilea. Él sabía que Pedro había incurrido en una conducta inadecuada, y cuando él se tocó con Pedro, él no vino y confrontó a Pedro por la razón de que hubiera dicho malas palabras, en el sentido de vulgaridades. Él lo confrontó porque su fe había fallado. ¿Me explico? Y eso es lo que Jesús oraba. Dice, oraré para que tu fe no falle. Se volvió ruidoso. Cuando usted y su esposa, cuando usted y sus hijos, cuando usted y el jefe, cuando usted y cualquier persona con la que usted interactúa se vuelve ruidosa, es porque es egoísta y quiere que le adivinen las cosas, o se queda en silencio. O sea, se rompe la comunicación. ¿Cuántos minutos me quedan, René? 5. En estos 5 minutos quiero cerrar con esto y le voy a pedir a Michelle que venga para que hagamos un canto. Cuando Jesús está hablando con los fariseos acerca de la forma en que nosotros debemos de tener una receta correcta en nuestra conducta,
En Mateo 22, en el capítulo 34, dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a dos de los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo. Escuchen lo que pregunta, mi hermano, y aquí es donde se va a encerrar absolutamente todo lo que hemos hablado estas 3 semanas. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es la ley que tenemos que nosotros que respetar? La ley de Cristo. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús dijo, verso 37 de Mateo 22, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que implica las emociones, con toda tu alma y toda tu mente, implica los pensamientos y la fuerza del amor. Amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Todo es todo. No se reserve nada para usted. Entréguele a Dios todas esas emociones cuando alguien viene y le hace enojar. En la calle, en la casa, con su familia, con su esposa, con su esposo, con todo. Y dice, este es el primero y grande mandamiento. Y escucha esta frase y la mala interpretación que se le ha hecho a ella. Y el segundo es semejante. ¿A cuál es semejante? Al primero. Todo. Si es semejante, incluye todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es semejante a aquel. Amarás a tu prójimo con todo. Pero como a ti mismo, aquí es donde viene la mala interpretación del texto. Porque entonces yo pienso que yo para amar a mi prójimo tengo que amarme a mí primero. Y yo amándome a mí primero, yo amo a mi prójimo de la misma manera, y entonces así yo estoy cumpliendo con la ley de Cristo, y eso es mentira. Eso es idolatría. Amarme a mí para amar a la otra persona como yo me amo, eso es idolatría, porque la palabra me dijo primero debo de amar a Dios con todo. Y si yo me amo a mí y esa es la medida de amor para aplicarla al otro, ya mi medida de amor no es Dios, soy yo mismo. No es eso lo que dice la palabra. Lo que Jesús presupone es que ya usted tiene un amor propio como supervivencia, que usted no quiere suicidarse, que usted no quiere dañarse, que usted no se quiere cortar la pierna, que usted no quiere hacerse daño a sí mismo. Y de la misma manera que usted no quiere hacerse daño a sí mismo, no se lo haga a los demás. Eso es lo que él presupone. No está diciendo que usted es una medida de amor, porque eso sería poner a Dios en segundo lugar. Y Dios siempre tiene el primer lugar. Nunca Él va a tomar el segundo lugar. Él no comparte su gloria con nadie. Y creer eso es decir que Dios compartió su medida de amor conmigo. ¿Cómo dice él? Quien ama más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí. Está diciendo que no ame a su papá y a su mamá. Está diciendo que el amor, por increíblemente grande que usted tenga por ellos y que usted piense que es la mejor mamá del mundo, no compita con el amor que usted tiene por él. El amor de él debe estar por encima de ese amor. No es que la aborrezca, es que el amor a él está por encima. Cuando él dice que amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ahí deposito mi amor. Y el otro es semejante. Amar a mi prójimo como a mí. Como no me gusta que me hagan daño y aplico la ley de Cristo y pongo a Dios por encima, voy a dejarle a Dios las batallas. Y Él se va a encargar de aquel prójimo, me haga lo que me haga. No tomo venganza, porque mía es la venganza, dice. No me doy a mí mismo un puesto que Dios no me dio. ¿Lo entendemos eso? Pero para eso necesitamos el poder del amor de Dios. No es su batalla, no es su capacidad,
No es lo que usted entienda de la palabra, es lo que Dios dice que debe ser y así debe ser. Pongamos la canción. Y después vamos a orar. Póngase de pie, mi hermano. Terminamos esta serie con esto. Y piense en las personas que hemos lastimado con nuestras palabras. Piense en las personas a las cuales no hemos hecho sentir bien. Porque yo no soy el único que tiene la razón en la vida, ¿sabía usted? Yo me equivoco también. No solo usted tiene la razón, usted se equivoca. Sus hijos, su esposo, usted mismo. Solo hay uno que es veraz y ese es el Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame de nuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. A ver, iglesia, cantemos, adoremos. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, cerca quiero estar. Y al esperar nueva
Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, te pedimos perdón, Señor, porque nuestro orgullo, Señor, nuestra altivez, Señor, nuestro exceso de valor, nuestra bisemanal. ¿Alguno de los que asisten a este discipulado les falta la hojita para dársela? ¿O ya todo la tienen? Doña Marlene.